la prensa también jugó un papel importante. También lo hizo a partir de 1961 y 62 con la crisis de los misiles en el ámbito de la crisis de los cohetes, en el caso de Cuba y con el bloqueo y con la posterior expulsión de Cuba de la OEA, en el ámbito también de lo que era el TIAR, y también lo hizo en el 64 con el gobierno de João Goulart en el caso de Brasil. Y el caso más significativo al cual se refería el señor embajador es fundamentalmente el caso chileno del gobierno de la Unidad Popular encabezado por su presidente Salvador Allende. Bien, a partir de ahí también siguió en el caso de Nicaragua en tiempos de Guerra Fría con el primer gobierno sandinista, es decir, tras el triunfo de 1979, fundamentalmente, digamos, hasta la configuración de lo que se llamó el Ejército de la Contra o el Ejército de los Libertadores, ¿no?, en el ámbito de lo que ya eran las guerras de baja intensidad, pero también en la dinámica, ¿no?, fundamentalmente de la Guerra Fría. Tras la Guerra Fría, el primer caso que tenemos en Venezuela, donde también juega ese papel en los medios de comunicación, ya lo voy a explicar. También Bolivia, y ahí también el embajador señaló UNASUR, el elemento clave, pero también en Ecuador, recordemos, ¿no?, recientemente el intento de golpe de Estado. Bien, fíjense los países que he puesto: Chile, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba. Y aquí hay un hecho significativo, más allá de que en algunas ocasiones se hayan ganado en los procesos electorales, yo quisiera señalar un punto que es común y que a veces olvidamos. Y yo creo que es el hecho para analizar, que no me voy a repetir tanto en lo que ha dicho Ferran Montesa como Concha, es decir, que tenemos poco tiempo, y que es un elemento que yo creo que está presente y que es necesario reflexionar. En América Latina, sea durante el tiempo de Guerra Fría, que es a lo que no me voy a referir, pero simplemente lo pondré como ejemplo para tener presente, sí, post-Guerra Fría, básicamente a partir de 1989, 90, como caída del muro de Berlín, etc., es que la izquierda en América Latina, cuando ha perdido procesos electorales, nunca ha recurrido a golpes de Estado. Es decir, nunca, aun perdiendo procesos políticos, de ámbito de la corrupción, del ámbito del fraude electoral, ha recurrido a procesos de desestabilización. Les voy a contar un elemento que es poco sabido, pero que está en la historia de Chile. En el año 1958, Salvador Allende ganaba las elecciones a Jorge Alessandri Rodríguez. Las ganaba en función de los votos y fue el equipo de asesores de Salvador Allende que le dice: candidato, nosotros hemos ganado las elecciones, aquí hay un fraude electoral. El presidente, en ese caso no todavía presidente Allende dijo: yo prefiero perder estas elecciones, aun habiendo fraude, a costa de no derramar sangre de ningún chileno en este ámbito. Ya nos tocará el momento. Hay que entenderlo en el contexto. No estamos hablando de cobardía, no estamos hablando de no querer hacer las cosas, no estamos hablando del caso del 88, también recuerden ustedes México, ¿no?, es decir, con la famosa caída del sistema con Cuauhtémoc Cárdenas, ni tampoco el fraude, ¿no?, con AMLO, Manuel López Obrador en las elecciones de 2006. Sin embargo, en contraposición, la derecha nunca ha aceptado una derrota política a manos de la izquierda democrática en América Latina. Nunca. Los ejemplos son siempre los mismos. Cuando ha ganado la izquierda y las fuerzas democráticas en América Latina, la derecha no ha querido participar en ningún proceso de cambio, sino que se ha puesto al lado, demostrando que nunca la derecha política en América Latina ha asumido los valores democráticos. La derecha en América Latina nunca ha sido democrática. Siempre ha optado por los golpes de Estado cuando ha perdido en las elecciones. Y eso lo tenemos en todos los procesos históricos de América Latina. No hay ninguno, por el contrario, no hay ninguno en que la derecha haya supuestamente perdido y que podamos demostrar que ha aceptado y que ha hecho una oposición legítima. Se ha puesto en la lógica de lo que yo llamo el lenguaje de la desestabilización. Ha desestabilizado los procesos y para eso ha tenido que recurrir
evidentemente, ya lo decía Ferran Montesa y también Concha, a lo que podríamos llamar generar, porque la lógica de guerra y la lógica del lenguaje es en el cual nos socializamos. Y por tanto la creación, el lenguaje, es un uso político del mismo. Somos en las palabras y hay una guerra por la palabra, porque quien controla la palabra, controla también al mismo tiempo la manera de identificar al mundo, de unir mundo, de controlar al mundo y lo que es todavía más importante, de definir el mundo. Y por tanto es cierto todos los ejemplos que se han puesto de ese lenguaje. ¿Por qué? Porque es necesario no solamente crear un guión, sino hay que convertir fundamentalmente a quien ha ganado la democracia en un antidemócrata. Y los medios de comunicación, y también lo había dicho Ferran, no actúan de por sí mismos, sino son representantes de intereses económicos, empresariales y por tanto financieros, que no están al margen de la lucha política. Había señalado nuevamente el señor embajador el caso de los medios de comunicación de Chile, y es significativo que en el año 1969, en la toma de las universidades, en la toma de los estudiantes de la Universidad Católica de Chile, apareció un gran cartel que se hizo hegemónico en Chile y América Latina. Chileno, el mercurio miente. Es decir, los elementos de cómo estaba presentando básicamente la realidad chilena a través no de los medios de comunicación, sino de la oligarquía política y a través de la lógica de representación de los partidos políticos. El grupo PISA no representa a Polanco, el grupo Vocentro no representa, o están representando a grupos no mediáticos, sino de construcción de realidad en el ámbito de intereses económicos. Son parte de las grandes compañías transnacionales que no podemos señalarlo solamente en los medios de comunicación. Por tanto, uno se puede preguntar en esta lógica, no la existencia del cuarto sobre el poder, sino los medios fundamentalmente de comunicación que están para articular en el ámbito de la lógica dominante las propuestas de la clase dominante, aunque sea un lenguaje muy antiguo. Pero es evidente que es así. No le pidamos, por tanto, pegas al horno. No le pidamos al grupo PRISA que alabe al presidente Chávez, que alabe la Revolución Cubana, que alabe, por tanto, a Evo Morales o que alabe al presidente Correa. Va a hacer lo que desde su lógica ideológica quiere y desde la dinámica de presentar humoristas tan serios, reputados como Buenafuente o como Wyoming. Vean ustedes cuando se refieren al presidente Hugo Chávez o cuando se refieren al presidente Raúl Castro o cuando se refieren a Evo Morales, y se supone que son de izquierda. ¿Por qué? Porque hay un imaginario colectivo. Y en ese imaginario colectivo entra también la lógica de lo que podríamos llamar la colonialidad del saber y la colonialidad del poder. Todo lo que no entra dentro de mi campo de condiciones lo voy a eliminar. No forma parte de las posibilidades de un proyecto de desarrollo alternativo. Y por tanto, evidentemente el golpe del año 2002, que curiosamente la derecha llama como intentona o asonada, es decir, ni siquiera definen como golpe de Estado. Por eso la guerra por la palabra es una guerra política, por construir la realidad, por definir en el campo. Claro, es obvio que evidentemente tienen medios de comunicación como televisión, radio, prensa, tertulianos, etcétera, etcétera. Es decir, no neguemos que además si ustedes le preguntan a un español medio, me refiero a un español medio, el español medio ignorante que solamente lee el A en Marca, escucha la COPE o la SER y están los tertulianos. Ese es el español medio. Lo queramos o no lo queramos. Enunciar un problema no significa estar de acuerdo con él. Bien, ¿qué sabe él de Venezuela? Que Venezuela es gobernado por un golpista, es gobernado por un populista, es gobernado por un extemporáneo, es gobernado por alguien que no defiende la democracia, es gobernado por un payaso, es por tanto una persona impresentable. Y por tanto eso es lo que cree el español, que no es distinto de lo que cree la mayoría de los europeos. Otra cosa es lo que crea yo, bien, pero evidentemente esa es la lucha. Me quedan 2 minutos, le pido yo, me quedan 4 según el mío, pero bien. No pelear, pero no, bien. Por tanto, el lenguaje de la desestabilización aparece como un mecanismo de legitimador de los procesos democráticos y por tanto es necesario romper los proyectos de articulación popular que en América Latina se han dado y que también se hizo en Chile, y por eso fue importante. Fueron importantes los medios de comunicación porque fueron diciendo que el gobierno de la Unidad Popular era legítimo, pero se extralimitó en el uso de sus funciones y se volvió legítimo
por tanto era necesario rescatar la democracia a través no de un golpe de Estado, sino de recuperar la democracia que había perdido en su uso el gobierno de la Unidad Popular. Lo mismo que aparece, no nos da tiempo, lo mismo que aparece en Venezuela, lo mismo que, pero con una diferencia. La diferencia es que ya no estamos en la Guerra Fría. Por lo tanto, el enemigo ya no es el comunismo. El enemigo aparece como los proyectos populares, los proyectos de democracia radical, los proyectos de justicia social, los proyectos de igualdad, que se articulan bajo una propuesta mucho más integradora, que no se articula solo en una dinámica de partido, sino de movimientos populares. Y bajo esa dinámica, por tanto, aparece toda esta lógica. Y voy concluyendo. Por tanto, si tenemos a un presidente que es un payaso, un populista, un gorila, que rompe la democracia, que censura la prensa, que no tiene la libertad de expresión, que expropia a las empresas, que interviene y amenaza la propiedad privada, pues evidentemente es una persona que no debe ejercer el poder. Venezuela tiene que recuperar su dignidad. Y para recuperar su dignidad tenemos que articular a Carmona, o si no a Cisneros, que evidentemente es gente de buen hacer y de buen saber. Por tanto, bajo ese criterio, el golpe no es un golpe, es la salvación del país para salvar la democracia. Esa es la presentación desde el punto de vista de que es la lógica del lenguaje de la desestabilización. Y ese lenguaje de la desestabilización es lo que permite después generar la opinión pública, porque la opinión pública se genera a posteriori, no a priori. La opinión pública se crea a través de estos medios de comunicación que después justifican. Y concluyo. Por eso el gobierno de España, en ese momento con Aznar, no tuvo ningún problema. Que como partido político podría apoyar la desestabilización, que como partido político, desde el punto de vista de la lógica, es muy dueño de tener qué amigo o qué enemigo. Pero lo que resulta espurio es que él estaba representando el Estado de España. Era presidente no de la República, porque aquí no es común, era presidente de gobierno y al mismo tiempo era presidente de la Unión Europea en ese momento. Y utilizó bastardamente esas instituciones para poder apoyar a nombre de los Estados Unidos, desde España, el lenguaje de la desestabilización que rompiera la democracia en Venezuela. Pero el golpe no se pudo hacer efectivo por una cosa, porque si en Venezuela no hubiese habido si en Venezuela no hubiese habido democracia, el golpe hubiese triunfado. Por primera vez en la historia de América Latina, la gente en su dignidad salió a la calle, desarmado, frente a también un grupo de militares, porque no me da tiempo, porque no, evidentemente que estaban a favor del golpe, arriesgando su vida frente a las armas para defender su gobierno legítimo, no solamente a un presidente secuestrado, sino al presidente legítimo. Y eso es un acto de democracia, el más alto grado de dignidad que una persona tiene en términos de ciudadanía política para defender un gobierno que está siendo acogotado y que está siendo, por tanto, en ese sentido, roto. Esa es la gran lección que se dio al mundo en el caso de Venezuela. El pueblo aún arriesgando su vida, porque hay que pensarlo, arriesgó su vida, saliendo a la calle sin armas para defender su gobierno. Y eso explica que estaban de acuerdo en el ámbito de las transformaciones, tanto en lo que eran las leyes habilitantes, la nacionalización y control de PDVSA, los elementos en contra del paro petrolero, que no da tiempo porque eran los elementos que estaban presentes para cumplir. Y concluyo, para que mi amigo Martín Méndez no me diga que yo siempre no hablo más de la cuenta, diríamos, por tanto, que no le pidamos peras al olmo, no le pidamos a la derecha que evidentemente esté en contra de sus propios intereses y de sus propias lógicas golpistas. En América Latina siempre la derecha ha sido golpista, siempre la derecha no ha sido nunca democrática. Y lo que la experiencia señala es que, por diferencia, la izquierda siempre ha sido democrática y ha aceptado, para bien o para mal, los resultados electorales